¿Está encendido? Sí, ¿no? Bueno, pues muy buenas tardes a todos y bienvenidos a la primera de las conferencias programadas con motivo de las primeras jornadas del patrimonio de San Lorenzo del Escorial. Estas jornadas tienen por objeto poner en valor y difundir el enorme patrimonio del que disponemos en San Lorenzo del Escorial, una enorme riqueza que hay que preservar y conservar y un patrimonio material e inmaterial que es digno de ser conocido y disfrutado por todos. Las jornadas son una oportunidad para sensibilizar y difundir, como decía, la riqueza y la diversidad cultural de nuestro municipio, así como para potenciar el interés por nuestro patrimonio cultural, inculcar al ciudadano y al vecino y a las administraciones la necesidad de protegerlo e invitar a todos a responder a los retos sociales, políticos y económicos del sector cultural. Y para ello hemos querido contar en su primera edición con ponentes de alto nivel vinculados en su gran mayoría a San Lorenzo del Escorial, como María José Aranguren, José Luis Vega Loeches o Nicolás Jiménez, nuestro ponente de hoy. San Lorenzo del Escorial es un pueblo que nosotros definimos como más que un destino, que tiene un patrimonio infinito en el que la arquitectura, la historia, el entorno natural, la gastronomía, las múltiples manifestaciones culturales lo convierten en uno de los destinos favoritos para miles de visitantes a lo largo del año y un lugar excepcional para vivir. Comenzamos las jornadas con la conferencia 50 años de Patrimonio Mundial, retos de futuro en San Lorenzo del Escorial. Y para ello, como os decía, tenemos como ponente a Nicolás Jiménez Hernández, licenciado en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid. Realiza también cursos para la obtención del doctorado en Geografía y trabajo de investigación. Ha realizado análisis y propuesta de ordenación de medio físico en la subbética cordobesa. Es técnico de desarrollo local del Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial desde el año 1998. Acumula a sus espaldas 35 años de experiencia en la elaboración de planes, programas y proyectos favorecedores del desarrollo local y es profesor asociado en la Universidad Complutense de Madrid, en el Departamento de Geografía Humana, impartiendo la asignatura de Planificación de Destinos Turísticos y Planificación y Gestión Turística Urbana y Cultura en el grado de Turismo de la Facultad de Comercio y Turismo. Y sigo porque tiene un currículum amplio. Ha realizado también posgrado en Ordenación del Territorio y Urbanismo y Medio Ambiente. Cuenta con el curso del INAP de la Dirección Pública Local y Administración Pública y ha realizado múltiples trabajos como el Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca del Río Buyaque en Ciudad Real, la propuesta de ordenación del sector suroccidental de la provincia de Madrid, el Plan de Desarrollo de los municipios del entorno del Parque Nacional de Cabañeros, y el análisis socioterritorial y políticas de actuación en el entorno suroccidental de Madrid, que se le había dicho, pero seguro que me he dejado alguno, de todas maneras. Y además de todo esto, y para mí es un privilegio presentarle porque llevo trabajando con él ya unos cuantos años, es un enamorado del patrimonio de San Lorenzo del Escorial y una de las piezas claves actualmente en la definición de nuestros planes de desarrollo local y especialmente en los 2 últimos años en los planes de sostenibilidad turística. Un ponente de lujo para inaugurar estas jornadas de las que espero que disfruten todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por venir, lo primero de todo. Me impone un poco el estar aquí arriba y el hacer esta ponencia, aunque tenga el hábito de estar con los alumnos. No es lo mismo el público de aquí de San Lorenzo, al que yo creo que es la segunda o tercera vez que me enfrento, pero nunca de esta forma directa. Muchas gracias por la presentación, Carlota. No se merecían tantos honores. Yo realmente soy una persona que no vivo del pasado, a mí me gusta vivir el presente y lo importante es lo que estamos haciendo ahora, que yo creo que es lo que va a pasar y lo que se podrá hablar en un futuro, que ya dejará de importar porque lo que importa es lo que viene más adelante. La ponencia de hoy es más fruto de un poco una reflexión que llevo desde hace mucho tiempo, ¿no? Aquí en el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial, cuando yo llegué, ya éramos patrimonio mundial, pero no es algo que haya calado y que estuviéramos utilizando en nuestra ordinariedad. Y hablo en este caso desde el punto de vista del trabajo municipal. Es una buena ocasión este momento, los 50 años de la firma de la Convención, o de la aprobación por parte de la UNESCO de la Convención del Patrimonio, que tenemos que decir, es un patrimonio mundial, cultural y natural, ¿no?
Lo digo esto porque la UNESCO insiste en muchas ocasiones a los países miembros el hecho de que deberían de intentar interrelacionar o casar lo que son las protecciones ambientales con las protecciones culturales, porque al fin de cuentas estamos hablando de lo que verdaderamente es el patrimonio, en cualquiera de sus consideraciones. Bueno, antes, no sé si han tenido la oportunidad de leer lo que hay en esta cita, es un poco larga, no la voy a leer, la había puesto porque la fueran leyendo, pero he querido traerles como la que se considera la primera guía, es un texto de lo que se considera, o en su momento, Ursicinio Alonso Mayo, porque esta cita la he cogido de una publicación del año 66, en la cual, bueno, pues es la primera vez que aparece una narración de lo que es, o una descripción, como él titula, la primera guía del Escorial. Ahora es cuando no funciona nada, ¿no? No puede ser. Estaba funcionando antes correctamente. Ahí no me digas. Pedro, no tengo un problema. Ah, no sé cómo se enciende. No hemos probado eso. Ah, sí, ya está. Vale, perfecto. Bueno, la intervención la voy a dividir un poco en 4 partes y como colofón voy a poner, pues bueno, porque yo creo que no se ha expuesto en ningún sitio, una colección de fotografías que es las que sirvieron de apoyo a la Declaración de Patrimonio Mundial. Entonces, bueno, pues me ha parecido curioso y una buena ocasión para poderlas mostrar. Como os decía, voy a hablar un poco, hacer una pequeña reflexión sobre lo que han sido los 50 años de Patrimonio Mundial, lo que es la declaración del monasterio y sitio del Escorial. Lo he querido poner así a posta, ¿vale? Porque hay muchas versiones de qué es lo que es. Cuando uno ve la versión en inglés, pues dice monasterio y sitio of the Escorial y no utiliza of de el Escorial, ¿vale? Es decir, que no sabemos muy bien a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de Escorial. También me interesa resaltaros lo del sitio, ¿vale? Por lo que vamos a ir viendo a continuación. Luego haré una breve reflexión sobre la relación turismo y patrimonio y ya hablaré de casos concretos de cómo se está realizando o qué interrelación o cómo interrelacionamos desde el ayuntamiento con otro tipo de agentes lo que es este patrimonio mundial en San Lorenzo del Escorial. Bueno, creo que habréis visto los medios de comunicación. Hace 50 años que lo que es en la 17ª reunión de la UNESCO, pues se acuerda la creación de la Convención sobre el Patrimonio Mundial, Natural y Cultural, en el año 72 en París, que entra en vigor conforme al texto de la propia Convención 3 meses después. Desde entonces, en esos 50 años, pues se han declarado 1.154, aunque realmente activos son 1.151, porque hay 3 bienes que dejaron de ser bien, es decir, se les quitó lo que es se les retiró de la lista. De esos, 43 son transfronterizos, es decir, no solamente afectan a un país, y estos 1.151 ahora mismo propiedades o sitios están en 167 estados partes. Aquí os se refleja un poco cómo han ido evolucionando, no es que tenga nada, es dependiendo de las convocatorias, bueno, perdón, de las propuestas que realizan los estados parte. Lo que es en España, es aprobado este convenio en el año 82, pues es lo que sale en el BOE, la firma del rey en aquel entonces y el ministro de Asuntos Exteriores. Como veis, fue en el año 82, 10 años después,
Yo creo que en ese sentido fue cuando se consolidó un poco la democracia en nuestro país, que estábamos en otros asuntos y ya hubo tiempo quizá para dedicarse a otro tipo de menesteres. Y entró, igual que la Convención, 3 meses después a la presentación, que no a la aprobación en las Cortes, sino a la presentación, que es la fecha que tenéis aquí, cuando se presenta ante UNESCO. Las primeras declaraciones de nuestro país, y en ese sentido pues, es una característica que tiene la declaración de San Lorenzo del Escorial, son estas. Fueron en Buenos Aires en el año 84, el 2 de noviembre, y compartimos ese privilegio de haber sido los primeros con otros 4 patrimonios mundiales que, como veis, pues, tienen una representación de carácter mundial también, ¿no? El Centro Histórico de Córdoba, con todo lo que conlleva la mezquita, etcétera, etcétera, la Alhambra, el Generalife, el Albaicín de Granada, la Catedral de Burgos, pues, un máximo exponente también, y las obras de Antonio Gaudí, fundamentalmente en Barcelona. En aquel año, pues compartimos también esta declaración con otros muchos sitios, tanto culturales como naturales, pues, Vaticano, la Estatua de la Libertad, varias ciudades del Líbano, o sitios naturales como es Iguazú, las montañas rocosas. O sea que bueno, en ese sentido, pues esa anualidad fue bastante prolífica por parte de la creación de nuevos sitios. Bueno, entrando en lo que es la declaración del monasterio y sitio del Escorial, me interesa que os quedéis con estas 5 fechas clave que vamos a ver ahora a continuación. Una, en 1984, como hemos visto, es la inclusión en la lista de Patrimonio Mundial del monasterio y sitio del Escorial. En 2006 es cuando se hace el primer informe que hacen los estados para ver cómo están los bienes. Hasta entonces la UNESCO no se había planteado, aunque lo tienen estatutariamente en lo que es la convención, pero no se había realizado ningún tipo de informe para ver cómo van los países trabajando en lo que es la protección del patrimonio mundial. Fecha muy importante también, 2012, ahora lo veremos. Hasta ese momento no se produce la declaración, la delimitación, mejor dicho, la delimitación del bien, de lo que estamos hablando. Ya os contaré luego una pequeña anécdota que tuvimos al respecto a nivel municipal. 2014, en el cual se hacen los informes previos, el segundo informe periódico, que ya es más amplio, como vamos a ver, que el del 2006, tiene un mayor alcance, y es el que va a dar pie un poco a lo que es, en ese mismo año, la declaración del valor universal excepcional por parte de la UNESCO de lo que es el monasterio y sitio del Escorial. Aquí os pongo, verdaderamente es a día de hoy el logotipo que deberíamos de estar acompañando las distintas instituciones cada vez que hacemos mención o que cada vez que estamos hablando de lo que es patrimonio mundial. Eso el ayuntamiento ya lo incorporó en determinado tipo de folletos, vamos, todos los folletos turísticos, en la propia página web, pero todavía, por poneros un ejemplo, la web que Spain.info, que es donde es el escaparate mundial de nuestro país, no tiene un apartado propiamente dicho de patrimonio mundial, ¿vale? El propio Patrimonio Nacional, en su página web, no vais a encontrar el logotipo de la UNESCO. Sí que hacen mención, en nuestro caso, a que somos parte del patrimonio mundial, pero no se está utilizando de una forma correcta lo que es la comunicación. Bueno, pues vamos a seguir un poco con estas fechas clave como os decía, vamos a seguir este orden, ¿vale? Entonces, tenemos lo que es la inclusión en la lista de Patrimonio Mundial. Hay 3 documentos que son importantes. Una, la documentación que presenta el Ministerio de Cultura. Otra es un primer informe que elabora ICOMOS de cara a lo que es la nominación. Y luego lo que es el documento que aparece, bueno, todos estos documentos, salvo el que veis en primer lugar, salvo la documentación, que esa se pidió específicamente a
a ICOMOS, es documentación que tenéis en la página web de UNESCO. Sí es verdad que vais a tener que encontrarla en los idiomas inglés o francés, porque no está en castellano. Como os decía, la documentación que presenta el Ministerio de Cultura es muy escueta. Son apenas 17 páginas y un compendio de fotografías que, como os he dicho, son las que vais a ver al final. Son 10 páginas más o menos que desarrollan texto, desarrollan el bien, 5 páginas que dedican a la bibliografía, 2 páginas que son la relación, es un directorio de cuáles son las fotografías que aparecen, y se alude a que hay un ejemplar que a mí me ha parecido muy curioso porque es una versión que está en portugués. No me lo podía creer, pero lo constatamos. Fui a la biblioteca del monasterio y, en efecto, esta versión sí que se hizo en portugués. Entonces, no sé si eso se remitiría a UNESCO porque habría alguien del comité que hablase portugués, algún brasileño o portugués, pero es lo que consta. Entonces, esta primera memoria, que ya os digo que es bastante escueta, la memoria se titula Monasterio y Real Sitio del Escorial. Es una memoria más bien de carácter histórico, más con una vinculación constructiva que otra cosa. Carece de una introducción, o sea, va a saco, directamente empieza y habla sobre lo que es el Real Monasterio y cómo se origina y quién lo empieza a construir. No se habla de los motivos de Felipe II, ¿no? Vamos, que es muy directa y como digo, se centra fundamentalmente en aspectos arquitectónicos. Esta memoria no incluye y no alude en ningún momento a la delimitación del bien y únicamente se refiere al sitio en el título del bien, como habéis visto, y en alguna fotografía en la cual hace alusión a que esto es el sitio, ¿vale? Tampoco, y es muy característico esto, tendré que indagar más al respecto, porque no hace referencia a los criterios que tiene la UNESCO para incluir un bien como patrimonio mundial. Sabéis que UNESCO tiene una serie de criterios que son para patrimonio cultural y otra serie de criterios para patrimonio natural. Estos criterios sí que después aparecen en los informes que hace ICOMOS, ¿vale? Vamos, en uno de los informes, en lo que es el que he llamado de la nominación que hace ICOMOS. Y luego, como también característica, hace una pequeña referencia nada más a lo que es la Casa de los Infantes y de la Reina y las casas de oficios. La bibliografía mayoritariamente está dedicada al Real Monasterio y solamente hay 3 referencias que hablan de la casita del príncipe y del infante. Y las fotografías pues son fotografías aéreas del Escorial, fotografías en las que se aprecian esta casa de infantes, la vista y planta general del monasterio, las partes del monasterio, fotografiadas, cada una de ellas, curiosas secciones transversales de lo que es el monasterio y unos dibujos de la casa de oficios de Juan de Herrera, que es, salvo un parafito pequeño, la poca mención que se hace sobre algo que no sea el Real Monasterio, que es lo que me interesa poner de manifiesto, ¿no? La publicación a la que os hago referencia es esta. Si veis el índice, fundamentalmente, me encanta que esta obra empiece con un apartado que se denomina panorámicas. Me parece bastante sugerente porque al final el monasterio es una pieza que no podemos concebir fuera del paisaje en el que se está inserta, ¿no? Y si os fijáis también, todo esto habla del Real Monasterio y se hace referencia tanto a las casitas del príncipe y a la casita de arriba y a lo que es la silla de Felipe, la denomina la silla del rey, lo que todos conocemos como la silla de Felipe II.
Este documento también es un documento fundamentalmente de imágenes. Son muchas las imágenes, hay escasos textos que son introductorios a esas imágenes, destacan fundamentalmente por la calidad de las fotografías para el momento en el que se hizo ese libro. No hay ninguna descripción cartográfica, que también me parece bastante curioso, y habla, como os he comentado antes, las 3 capítulos en las que en panorámicas se hace una alusión a distintos itinerarios, que son un poco los que veis aquí, ¿no? Habla un poco del horizontal, de Malagón, el camino de la ermita, Entre Cabezas, la silla de Felipe II, las fuentes. También de lo que es la casita del príncipe y de arriba, en su apartado, habla de las características fundamentales de lo que son las casitas. Curiosamente, a una le llama casita del príncipe y a la que está en San Lorenzo del Escorial le llama casita de arriba, que también son estas cosas que terminológicamente no acabamos de redondear nunca. Y hace una pequeña descripción de lo que es la silla del rey. Esta es la portada del documento de ICOMOS, que utiliza ICOMOS, y ya pasamos al segundo documento. Como os digo, está en inglés y en francés. Es un informe muy escueto, de apenas 5 páginas, en el cual destaca este plano de Jürgens, en el cual no es un plano delimitador, sino que es un plano que simplemente dice que estos son los alrededores de este bien. Consta también de 2 anexos, uno en el que fundamentalmente se habla del estatus legal del bien y otro en el que hace referencia a la documentación presentada, que es en el que me he basado para exponeros lo anterior. Me interesa destacar de este texto también estas cuestiones, ¿no? Tampoco hace referencia a lo que es la delimitación del bien. Y sí hace referencia al régimen jurídico, que como os fijáis es el patrimonio histórico español. En aquel entonces, en el 82, todavía no está hecha la ley de patrimonio histórico español que tenemos en el momento actual. Vamos, es paralela, es paralela. Y también hace alusión a lo que es la gestión. Y esa gestión la fundamenta en 3 elementos. Uno, en que Patrimonio Nacional es el ente gestor de los bienes que son de patrimonio nacional, pero hace referencia también a lo que son los BICs, a los bienes de interés cultural, a los que alude el informe de ICOMOS, a los que no alude la memoria, y que son, aquí quizá no los he puesto correctamente, tenía que haber puesto primero el de Pinar de Abantos, porque la declaración de Pinar de Abantos y Zona de la Herrería es del año 61, de 1961, y la declaración como conjunto histórico-artístico es de 1971, 10 años después. En este informe que hace ICOMOS de denominación sí que aparecen los criterios que propone el Ministerio de Cultura. ¿Qué son estos? Como os digo, no aparecen en esa memoria inicial. Entonces, ellos, los bienes, perdonad, no, los bienes patrimonio mundial cultural son 6 los criterios a los que pueden adscribirse, y en este caso la propuesta del Ministerio de Cultura son los 6, pero no creáis que existe un desarrollo de por qué ni tal, sino simplemente es este enunciado, no hay una justificación. Entonces, es un monumento cultural único y constituye un ejemplo de creatividad humana. Ha tenido considerable influencia en el subsecuente desarrollo de la arquitectura española. Es único en su clase, ejemplifica un particular tipo de estructura, ilustra un particular estilo arquitectónico y puede ser asociado con las ideas del siglo XVI. Como os decía, este es el plano al que os hacía referencia, en el cual no tiene una delimitación, simplemente el texto que presenta el plano lo he recortado y lo he puesto ahí arriba, aunque originalmente está aquí abajo. Y más o menos la traducción, yo no soy muy inglés, pero
pero es esta, ¿eh? Toda la zona que rodea el monasterio del Escorial, representada en este mapa, está protegida en los términos de los distintos decretos a los que se hace referencia en este documento. El área bajo conservación es, de hecho, más grande que la que se muestra en este mapa. Bien, ya entraríamos en el tercer documento, que es el que ya, una vez que se hace la aprobación, este es el documento que ICOMOS presenta ya a la Comisión para lo que es la inclusión en la lista. Y ya en este documento, también, este sí que lo tenéis en la página web de UNESCO, viene un poco la identificación del bien, más o menos las principales características, vamos, su nombre, dónde está localizado, el estado, las recomendaciones que hace ICOMOS, es decir, esta recomendación es incluirlo en los criterios 1, 2 y 6. Es curioso porque a mí me condujo un error este documento en su momento en una publicación que hicimos en el ayuntamiento, porque la versión en francés pone que es el criterio 4, ¿vale? Pero bueno, errores podemos cometerlos todos. Luego el mapa de Jurgens, que es este al que nos estamos refiriendo, y una imagen del Real Monasterio que es... No os la he puesto aquí, es como otra hoja aparte. Bien, ICOMOS opta por incluir o recomendar la inclusión del patrimonio mundial a la Convención basándose en los 3 criterios que están en negrita. Es decir, representar una obra de arte del genio creador humano. El criterio 2, que es atestiguar un intercambio de influencias considerable durante un periodo concreto o en un área cultural o determinada en los ámbitos de la arquitectura o la tecnología, las artes monumentales, la planificación urbana o la creación de paisajes. Y el criterio 6, estar directa o materialmente asociado con acontecimientos o tradiciones vivas, con ideas, creencias u obras artísticas y literarias que tengan un significado universal excepcional. Bien es cierto, como argumentan aquí, que este criterio último, el 6º, tiene que estar apoyado en otro criterio que sea de los anteriores. En el informe de ICOMOS, cuando hace alusión a estos criterios, es fantástico, ¿no?, lo que dicen aquí del bien que tenemos en San Lorenzo del Escorial, ¿no?, o que compartimos San Lorenzo del Escorial y el Escorial. En este criterio 1, la justificación que pone ICOMOS en el informe es: pocos monumentos responden tan perfectamente como el Escorial al primer criterio para la inclusión en la lista del Patrimonio Mundial. Este Real Monasterio consagrado a San Lorenzo es, en efecto, un logro artístico único. No hay nada en el proyecto, en la forma o en el destino de este monumento que no sea excepcional. Me parece un lujo de presentación por parte de la UNESCO de lo que es este patrimonio, ¿no? Está poniendo en relevancia y está contextualizando el monasterio no ya por sus valores en sí, sino en comparación con los bienes que hasta ese momento habían sido declarados. Sí es verdad que realmente no se explaya en lo que puedan ser o en esta justificación de los criterios. Es decir, es verdad que se hacen pequeñas referencias a lo que es fundamentalmente Juan Bautista de Toledo y Juan de Herrera, también hace referencia a las esculturas de Pompeo Leoni, pero no hace referencia al conjunto patrimonial, como he querido entender en el matiz que daba la alcaldesa en la presentación, tanto de los bienes que puedan ser inmuebles como los bienes muebles, que es un patrimonio que es en muchas ocasiones propio y exclusivo del monasterio, independientemente que en momentos de la historia se haya trasvasado. Y de otros artistas, no voy a llamar menores porque decir menor a los relojes, a los tapices, a la sala de maderas finas, pues no me parece bien. El segundo de los criterios de UNESCO
la descripción que hace ICOMOS, me voy a ahorrar el referirme a lo que ya he hablado, es el segundo criterio. ICOMOS lo que viene a decir es que el Escorial ejerció una influencia considerable en España durante casi medio siglo. La gigantesca catedral inacabada de la Asunción de Valladolid se inició en 1580 por Juan de Herrera en el mismo estilo severo. Todavía se puede distinguir una influencia similar en la obra de Juan Gómez de Mora en Madrid. Esto lo dice en lo que es este último informe. Sin embargo, en lo que es la nominación, ICOMOS también hace referencia a que la planta y el diseño sirvieron de modelo para muchos monasterios en España y en toda Europa, principalmente en Alemania, e incluso para edificios seculares como el Palacio de Versalles en Francia. Sí es verdad que estas referencias pues, se nos quedan cortas porque la influencia que ha tenido el Real Monasterio en distintas escalas, desde lo que pueda ser la más próxima, que es localizaciones de la Sierra de Guadarrama, el puente nuevo de Galapagar o la iglesia de San Bernabé en el Escorial, la iglesia de Asunción de Valdemorillo, la iglesia de la Estrella en Navagalameya, pues son ejemplos también de esta influencia del estilo herreriano en lo que es la comarca. En España pues tenemos muchos arquitectos que fueron seguidores de la obra de Juan de Herrera. Y aquí bueno, pues he puesto una relación de diferentes edificios y diferentes arquitectos que contribuyeron a la expansión de esta influencia de lo que es el monasterio en nuestro país. Y también en América. He de deciros a ciencia cierta que esto es referencias que he sacado, pero no he logrado concretar cómo se plasma esta influencia de Juan de Herrera en estas dos edificaciones. Pero no solamente en ese contexto próximo a lo que es el siglo XVI y principios del siglo XVII, sino que Juan de Villanueva también, en ese peculiar estilo que le caracteriza, tiene que resolver el problema de cerrar lo que es la parte de lo que era el plantel, donde está construida la Casa de los Infantes y de la Reina, y también dando continuidad a lo que es la primera y segunda Casa de Oficios, lo que llamamos o conocemos todo como la tercera Casa de Oficios, que bueno, también se denomina la Casa del Secretario de Estado. Y no olvidemos que ya en términos de lo que va a venir después, de lo que es la delimitación propiamente dicha que tenemos en el momento actual, pues claro, Juan de Villanueva también es el artífice de lo que son las dos casitas, de la casita del príncipe y la casita del infante. En el siglo XX, esta influencia del herreriano también la vemos patente. Quizá a lo mejor no nos gusta mucho considerarla. Hay unos antecedentes en Secundino Zuazo, en lo que es una vivienda que casualmente está aquí construida en San Lorenzo del Escorial, y en lo que es la concepción de los nuevos ministerios, del edificio de los nuevos ministerios, en las cuales sigue trazas de lo que es el herreriano, y también una casa-palacio de Eduardo Gambra, pero quien verdaderamente protagoniza en el siglo XX esta influencia de lo que es el Escorial es el primer periodo del franquismo, de lo que es el periodo de autarquía, en la cual, como realmente Francisco Portela Sandoval comenta, ¿no? Dirige la mirada a los ecos imperiales de la obra de Juan de Herrera. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque hay un reflejo de orden, de autoridad, de seguridad, que es la que quiere transmitirse en ese periodo histórico. Coge un lenguaje arquitectónico que es representativo, en eso tampoco lo podemos olvidar, de los clásicos, del cristianismo, del catolicismo y del imperio, ¿vale? Y eso es lo que hace que bueno, se identifique en muchos casos lo que es lo escorialense con la arquitectura nacional, sobre todo en aquellos momentos. Otros impulsores de ellos pues es Pedro Muguruza y Rafael Sánchez Maza, que esa sensación de magnificencia, de gran edificio, lo plasman también en lo que es el Valle de los Caídos. Representaciones tenemos, la más significativa es el Ministerio del Aire. Yo no sé si os habéis fijado en el Ministerio del Aire,
pero la fachada es como si fuera un escorial, un monasterio chiquitito. Bueno, por último, tenemos el último criterio, el criterio sexto, el último de los que son considerados para el bien de monasterio y sitio del Escorial, en el cual ICOMOS, la justificación, como veis, también muy escueta, lo que viene a decir es que es un ejemplar monumento gótico, retiro de un rey místico. El Escorial fue, durante los últimos años del reinado de Felipe II, el paradójico centro del mayor poder político de la época. Esto ya no es que sea mío, lo comparto, es un documento que no llegó a dar la luz, era una guía que iba a hacer la Comunidad de Madrid, en la que participaba una catedrática de la Universidad Complutense de Madrid, Alicia del Castillo, que es una especialista en temas de patrimonio mundial, y ella aludía a muchos elementos que giran en torno al patrimonio y que serían muy interesantes ponerlos en valor. Porque sí es verdad que estos 2-3 primeros son los que más habitualmente podemos manejar, es decir, que con Felipe II la monarquía española llegó a ser la primera potencia de Europa y el Imperio Español alcanzó su apogeo. Fue la primera vez en la historia que un imperio estaba en todos los continentes, lo que hemos recordado todos, o lo que nos enseñaron, al menos a mí de chiquitito, el imperio donde nunca se ponía el sol. Por otra parte, es la expresión del máximo representante de la monarquía, de una monarquía católica en el siglo XVI. Fue el monarca contrarreformista, defensor de la Iglesia, perseguidor de la herejía. Hizo un monumento funerario sin precedentes en lo que es al menos la Europa, ¿no? Y ese ánimo por lo que son las reliquias, ¿no? Muy asociado a las ideas católicas. Por otra parte, el propio estilo herreriano, que hemos visto, pues este tipo de estilo en el que predominan una serie de elementos constructivos muy característicos, esos cubos que hace Juan de Herrera, ausencia decorativa, las líneas rectas. Como os decía, estos son elementos que más o menos venimos manejando, o que todos tenemos en mente. Pero no podemos olvidar que realmente también tiene una relación muy directa con lo que es la monarquía española. Aquí están enterrados la mayor parte de los reyes, desde Carlos I hasta la actualidad, tanto Austrias como Borbones, como las excepciones me las voy a ahorrar. Por otra parte, la biblioteca es la mayor concentración de la literatura humanística del siglo XVI, de lo que es el Imperio Español. Hay cerca de 5.000 manuscritos, 400 miniaturas. Por otra parte, no podemos olvidar que el monasterio siempre ha estado regido y ha tenido una vida monacal, que eso tampoco se ha puesto en valor nunca, salvo por las celebraciones religiosas y por lo que es pero en sí formaría parte de ese patrimonio, tanto la vivencia o el periodo de los jerónimos como la orden de los agustinos. Y luego, aunque no nos ha llegado, la botica escurialense realmente también estuvo en el origen de lo que era la Real Botica del Alcázar de Madrid, que no ha llegado hasta nosotros. Como colofón, una vez descritos los criterios por parte de ICOMOS, hace esta sugerencia, que desde mi punto de vista es muy pertinente, ¿no? ICOMOS, si bien recomienda la inclusión de este bien cultural en base a los criterios 1, 2 y 6, sugiere una mejor protección del entorno del monasterio que se encuentra en un lugar de excepcional belleza. O sea que ICOMOS está dando una llamada de atención a decir, oiga, el bien está bien, ha llegado en cierta medida muy bien a nuestros días, pero creemos que debería de darse una mayor amplitud a lo que es esta protección del entorno. No entra en si debiera de ser o no parte del patrimonio mundial. Esto lo he puesto un poco como una curiosidad, ¿vale? Porque este es un documento que me he encontrado en el archivo municipal, que es cuando le comunican al ayuntamiento que el monasterio y sitio
del Escorial son patrimonio mundial. Y es curioso que lo que se lleva al Pleno dice, comunicado que en la Convención de la UNESCO celebrada el día 2 de noviembre del presente año en Buenos Aires acordó la inscripción en la lista del Patrimonio Mundial del Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial. O sea, no cita monasterio y sitio, no, va directamente a lo que es el... Me parece curioso, ¿no? Esa concepción que tiene lo municipal en aquel entonces, ¿no? Bueno, como recordáis, pasamos ya un poco a esa segunda parte de lo que son los informes que hace ICOMOS. Estos informes son obligatorios por el artículo 29 de la Convención. Como os he señalado antes, son informes que tardan en ponerse en marcha, pero esto tenemos que pensar que se hace a nivel mundial y que los pasos son los que son. Y estos informes se tienen que referir a las disposiciones legislativas y reglamentarias y las medidas que se hayan tomado para aplicar la presente Convención. Estos informes hay que comunicarlos al Comité de Patrimonio Mundial y el Comité, a su vez, presenta un informe a la Conferencia General de la UNESCO cuando se producen. Estos informes realmente es un mecanismo que tiene de seguimiento a la Convención, es decir, no solamente hemos abierto un melón, es decir, el que quiera se inscribe, o el que pase unos filtros tiene la opción de poderse inscribir. Realmente estos informes tienen una peculiaridad, que estos informes son autoinformes, ¿vale? O sea, no son informes que haga un tercero, son autoinformes que hacen los bienes. Y eso nos llevará a una reflexión final. Y esos informes se presentan, como os he dicho, al Comité de Patrimonio Mundial y vamos cada 6 años, ¿vale? Ese primer ciclo fue del 98 al 2006, el segundo del 2008 al 2015 y ahora estamos en este tercer ciclo en el cual se integran dentro de esa evaluación aspectos que tienen que ver con el enfoque del desarrollo sostenible, el énfasis en las sinergias con otras convenciones y programas relativos al patrimonio mundial y en la creación, que esta mañana hacía referencia la decana de la Facultad de Comercio y Turismo, en lo que era el marco de indicadores y seguimiento. Los informes constan de 2 secciones. Estos informes los presentan los estados. La sección 1 se refiere generalmente a aspectos que tienen que ver con el Estado y este informe lo rellena el Ministerio de Cultura. Y la sección segunda, quien la hace son los gerentes del sitio, si bien tienen una validación del Estado parte. Entonces, básicamente lo que hablan es del estado de conservación de los bienes del patrimonio mundial. Entonces, el primer ciclo en nuestro país fue entre 2005, se hizo de forma efectiva entre el 2005 y 2006, si fijáis, bastante justitos, ¿vale? Y únicamente se hizo esa revisión para los bienes que estaban inscritos hasta el año 97, ¿vale? Desde el 84 al 97. Y ya el segundo ciclo se incluyeron todos los bienes que están inscritos en la lista en 2015, todos los bienes que están inscritos en la lista de Patrimonio Mundial. El primer informe es bastante escueto también, son un par de páginas. Ahí simplemente os resalto lo que desde mi punto de vista es más significativo. Que el principal beneficio del estatus del patrimonio mundial es un beneficio social, no explica ni el por qué ni el por qué no, y como debilidades de la gestión plantea el excesivo desarrollo de la zona y presiones urbanísticas. Es verdad que este momento coincide con un momento de expansión de la ciudad de Madrid y el desarrollo territorial que tuvo el urbanismo y que también tuvo reflejo en nuestra localidad, en San Lorenzo del Escorial, ¿no? que quizás se extiende hasta el año 2012 o 2013. Como acciones recomendadas, realmente no es que sea una acción recomendada, ¿no? Realmente da por hecho una cosa que es. Equivoca la fecha, he querido ser fiel. Desde 1966 se han tomado medidas para la protección del conjunto histórico-artístico como del paisaje circundante. Entonces llega el año 2012 y entonces hay muchos bienes, no solamente era
el bien de monasterio y sitio del Escorial. Hay bastantes bienes a nivel mundial, entonces UNESCO les pide a estos bienes que no tienen hecha la delimitación que hagan esta delimitación. Yo he hablado con el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Cultura me dice que no hubo un expediente concreto para hacer esta delimitación, sino que simplemente se decidió en una reunión que se hizo entre el Ministerio de Cultura, Patrimonio Nacional, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial. Entonces, la consecuencia de esa reunión es la que se lleva a UNESCO y, como veis, el bien está partido, es decir, que tenemos el núcleo duro, que estará compuesto por el Real Monasterio, lo que son sus jardines, lo que es la huerta. Está la Casa de la Compaña, voy a seguir un poco el orden cronológico, está la primera y segunda Casa de Oficios. Ya posteriormente está la parte de la Casa de los Infantes de la Reina. Está también lo que es el parking, está lo que llamamos los canapés. Está toda la calle que baja hasta la Calleja Larga, incluye lo que es la Calleja Larga, incluye el actualmente llamado Parque Adolfo Suárez y las calles que correspondan, es decir, la calle Avenida Juan de Borbón y Battenberg, y perdonadme el lapsus, pero no recuerdo cómo se llama la calle, la fachada de la universidad. ¿Vale? Y ya completan lo que es el bien, lo que es la Casita del Príncipe y la Casita del Infante. Esto es, a día de hoy, lo que está, cuando hablamos de la delimitación del bien, y para que todos lo sabemos, bien patrimonio mundial es todo esto. En el informe de 2014, como os comentaba, ya se amplía el carácter del informe e incluye una serie de factores que inciden en el bien. Y me resulta muy chocante el relato que se hace al respecto de estos factores, ¿no? Porque realmente no están hablando del bien, están hablando del sitio. Si os fijáis, tormentas. Pues hay episodios de bosque fuerte afectando a la conservación ambiental con caída de árboles en la herrería. El mantenimiento en la sequía, en las presas y en los estanques, está haciendo alusión a algo que va más allá de lo que es el bien. Los incendios, pues también hace alusión a los incendios que se han producido en la herrería. También hace referencia, en primer lugar, es el problema, en segundo es la acción que se realiza para paliar ese problema, si hay gestión o el tipo de gestión que se hace y a quién tiene encomendada esa gestión, que como veis, en todos los casos es patrimonio nacional y también incluye al municipio de San Lorenzo del Escorial, en lo que se refiere a los incendios forestales, que quizá ahí habría que ampliar ámbito competencial, ¿no? Desde el punto de vista del apartado de necesidades de gestión sí que es relevante, ¿no? Porque fijaros que os he dicho que el informe parte fundamentalmente de lo que ha propuesto Patrimonio Nacional. Entonces, se hace referencia a que si hay una necesidad de una zona de amortiguación, de amortiguamiento del bien. Entonces, convendría proponer y crear en colaboración con los municipios involucrados la definición de la zona de amortiguamiento, dadas las implicaciones urbanas de esta medida de protección. ¿Quiénes deberían de estar o quiénes deberían de ser partícipes a propuesta del documento? Pues como no podía ser de otra forma, las distintas instituciones que intervienen en el bien, ¿no? Patrimonio Nacional, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el Gobierno de la Comunidad de Madrid, el municipio de San Lorenzo del Escorial y el municipio que ellos ponen Villa del Escorial. En relación a esta gestión, dicen que hay algún tipo de gestión, algún monitoreo. Puede haber a medio plazo sistemas de monitoreo basados en experiencias que están siendo desarrolladas sobre otras propiedades de patrimonio nacional. El informe, como digo, es más extenso, bastante más extenso que el de 2006. Tiene una serie de conclusiones, que, bueno, pues realmente yo creo que todos convenimos en que la autenticidad del bien ha sido preservada a lo largo desde la declaración. Fijaros que esto
está hablando a 30 años vista, ¿no?, de la declaración. La integridad del bien pues está intacta. El valor universal excepcional se ha mantenido, es decir, que ya está dándole este valor universal excepcional, que ahora hablaremos de él. Que otros valores culturales y naturales también están predominantemente intactos, no se refiere a cuáles. Y hace también alusión a que el impacto del estatus del patrimonio mundial en el bien es positivo, en un conjunto de aspectos. Es decir, que tiene esto es como una tabla, os la he resumido aquí, son distintos ítems, y en todos los ítems se habla de que el impacto de la repercusión de la declaración como bien patrimonio mundial es un aspecto positivo. Entonces, ¿qué acciones tendrán que considerar el Comité del Patrimonio Mundial? Pues lo que es la declaración de valor universal excepcional del bien monasterio y sitio del Escorial. Bien, en 2014, en ese mismo año, ya el comité pues, adopta la decisión no solamente para San Lorenzo del Escorial, sino para también, como os digo, el conjunto de bienes que están declarados previamente a 2005. Es decir, hasta esa fecha, la UNESCO no había incorporado en sus textos de la Convención este elemento del valor universal excepcional. Todos los bienes que están declarados a partir de 2005 son per se, tenían per se el valor universal excepcional, pero los bienes anteriores no lo tenían. Entonces, ¿qué hace UNESCO? Pues que todos esos bienes que están declarados antes de 2005 tienen que ser supervisados para poderles dar esta catalogación y que todos los bienes estén en el mismo rasero. ¿Qué es lo que intenta UNESCO con esta declaración de valor universal excepcional? Pues realmente lo que intenta hacer es lo que no había hecho en su origen, es decir, lo que les falta a nuestro proyecto o a lo que presenta el Ministerio de Cultura en su momento, pues es justificar esos criterios de por qué se incorpora el bien, delimitarlo muy claramente. Las declaraciones actuales, si tenéis la ocasión de meteros en UNESCO, son verdaderamente muy precisas, cartográficamente hablando. Justificar que la integridad y la autenticidad del bien ha llegado hasta nuestros días. Y justificar qué elementos jurídicos de protección tiene el bien, porque si no está jurídicamente protegido, no tiene sentido que la UNESCO lo proteja. Si hay un Estado que no se ha preocupado por adoptar una serie de medidas para proteger ese bien, pues no debería de ser merecedor de estar dentro de la lista del patrimonio mundial. Con esto lo que os quiero decir que yo he visto muchas notas de prensa en muchos municipios que cuando se declaró este valor universal excepcional, pues era como una cosa novedosa. Y realmente era ajustarse a lo que venía a ser. O sea, que realmente ha sido un ajuste a lo que ha sido la Convención. No es un nuevo reconocimiento, no es... Hombre, un nuevo reconocimiento en la medida en que no se ha echado para atrás. Nosotros seguimos estando en la lista del patrimonio mundial. Realmente, de lo que estamos hablando es de una actualización. Bueno, ahora brevemente, y voy a ser bastante práctico en este aspecto, ¿no? Esta relación de turismo y patrimonio mundial me sale un poco la vena universitaria en este caso, y un poco por hacer homenaje a compañeros míos que llevan trabajando bastante en lo que es la relación entre turismo y patrimonio mundial. Y especialmente tengo que hacer mención a un catedrático que nos abandonó con la pandemia, Miguel Ángel Troitiño Viñosa, que ha sido uno de los mayores exponentes del desarrollo de estas líneas de investigación en nuestro país. Ha trabajado en colaboración con UNESCO, con ICOMOS y con muchas ciudades españolas. Bueno, pues homenaje a él, ¿vale? La lista del patrimonio mundial incluye bienes que responden a criterios de universalidad y excepcionalidad. Como dice la hija de Miguel Ángel,
la UNESCO trabaja en 5 objetivos estratégicos. Obtener una conservación eficaz de los bienes del patrimonio mundial, proporcionar la creación de capacidades en los Estados partes, comunicar, es decir, aumentar la sensibilización y la participación y el apoyo público al patrimonio mundial, que las comunidades se fortalezcan en la aplicación de su papel en la Convención y la credibilidad de la lista del patrimonio mundial. Es decir, que lo que está ahí en la lista sea verdaderamente elementos que tengan que ser protegidos a nivel internacional. Perdonad, esto no es que lo diga Libertad, sino que son los principios de la Declaración de Budapest que se hizo en el año 2002. La actividad turística, la evolución de la actividad turística en los patrimonios mundiales, pues tiene 2 caras, ¿no? En primer lugar, es un factor de transformación de los sitios, es decir, Romero ahí habla de que no tienen que ser los patrimonios mundiales recursos que sean pasivos, es decir, no podemos tender a la fosilización de lo que son los bienes, sino que tienen que ser recursos activos que generen oportunidades en los sitios en los que están en sus lugares de creación. Por otra parte, y lo pongo como factor de transformación, porque un problema puede ser la sobresaturación, pero de ese problema cabe una oportunidad que es el diversificar y el poder abrir nuevas ramas alrededor de ese patrimonio mundial, en los lugares que son patrimonio mundial. Y, como decía Miguel Ángel Proitiño, los lugares patrimonio mundial debieran ser laboratorios de innovación, en lo que es la relación protección, patrimonio mundial, uso de ese patrimonio mundial. El patrimonio mundial es generador de problemas, problemas en el sector turístico, problemas con la dinámica inmobiliaria. Hay muchos espacios que se revalorizan por el hecho de estas declaraciones de patrimonio mundial. No lo concibamos como San Lorenzo del Escorial, que ya tiene un bagaje en esto y que ya cuenta con herramientas para que ese paisaje esté protegido. Lo que es la gestión inadecuada del patrimonio, el inadecuado entendimiento de lo que es la dimensión territorial y paisajística, que eso sí que quizá nos afecta de lleno, el superar lo que es el valor de uso desde una perspectiva socioeconómica y lo que es la crisis climática, que ya está afectando a numerosos elementos del patrimonio mundial. Por lo que se concreta un poco en el sector turístico, pues estos problemas, os he resaltado aquí los que a mi punto de vista quizás sean los más relevantes para San Lorenzo del Escorial, que pueda tener con la pérdida o el deterioro del patrimonio, y aquí, bueno, pues lo desvelaré más adelante, lo que es la incorrecta interpretación y reconstrucción de los sitios, o de las interpretaciones que hacemos cuando transmitimos tanto a turistas, a residentes, lo que es el patrimonio mundial, efectos nocivos que pueden producirse sobre el entorno físico y ambiental, y aquí tenemos que tener una mentalidad muy amplia, porque cuando la gente viene a ver el patrimonio mundial no solamente tiene que hacer uso, en nuestro caso, de la ciudad, y modelos de planificación y gestión, ¿vale? También para contextualizar un poco las conclusiones, fijaros, os he traído aquí, yo tengo coleccionados datos desde 1995 de cómo ha sido la evolución del número de visitantes del Real Monasterio. Solamente los tengo desde 2009 para la casita y para las 2 casitas. Si os fijáis, tenemos como una onda que no nos hace... Fijaros que en la primera diapositiva os ponía cómo ha ido increciendo el número de bienes patrimonio mundial, ¿vale? Es decir, eso nos está hablando, en cierta medida, que a nivel mundial el patrimonio mundial se está considerando como un factor de atracción turística. Esa expansión va a afectar muy probablemente a los bienes. No sabemos en qué medida nos está afectando al bien monasterio y sitio. Lo cierto es que fijaros que aquí estamos rondando un número que se aproxima a los 700.000 visitantes en el año
98, perdón. En 2007 ya estamos por encima de los 500.000, y en 2017 hemos tenido también un pequeño bajón, ¿vale? A partir de ese año. Entonces, eso nos está hablando de determinados ciclos, que, bueno, pues a lo mejor hay que adoptar determinado tipo de medidas en relación a lo que es esta relación turismo y patrimonio. Bueno, las cifras, no tenemos las cifras todavía publicadas del 2021, porque no las ha publicado todavía en las memorias. La memoria de Patrimonio Nacional de ese momento no está publicada. Sí también señalar la pobre utilización, ¿no?, que se hace de lo que son las dos casitas. Fijaros que en el momento actual la casita del Príncipe es visitada en torno a no llega a los 100.000 visitantes, y sin embargo la casita del Infante es muy poquita las visitas que... cuando hablo de estas visitas son visitas con ticket, ¿vale? Es decir, que de aquí no están incluidas ni en el monasterio ni en la casita las visitas a los jardines o la visita a la basílica. ¿Veis perdón, creí que os la había puesto antes, pero no, me he equivocado de diapositiva. Esta es la evolución del número de bienes integrantes del patrimonio mundial. Están acumulados, no es la que os ponía al principio. Y como veis, va increciendo. Y en el momento actual compartimos el cuarto puesto por países en número de declaraciones. De todos he sabido que el primero es Italia. China nos ha comido terreno y Alemania también en los últimos años. Y compartimos en el momento actual con Francia esa cuarta posición en el número de declaraciones. Bueno, no tenemos muchos datos tampoco turísticos, un poco... Esto es un poco que tengo, pero... Esto es... los datos que tenemos de visitantes son los que obtenemos a través de la Oficina de Turismo. Patrimonio Nacional cuenta el número de tickets, pero no cuenta de dónde proceden las personas que compran esos tickets, ¿no? Por las cifras que tenemos en la Oficina de Turismo, pues bueno, refleja lo que son las comunidades autónomas, fundamentalmente Valencia, Aragón, Andalucía, Canarias también es... Y por lo que se refleja a nivel internacional, pues también tenemos muchos procedentes de Alemania, de Francia, de Italia, de Estados Unidos, Argentina, también podríamos incluir México. Es decir, que el patrimonio realmente la diversidad de visitantes que tenemos en nuestro entorno es espectacular, y es una oportunidad que como ciudad no debiéramos desaprovechar. Como rasgos así un poco generales de esta reflexión, pues tenemos una apreciable, ligera tendencia al descenso del número de visitantes del Real Monasterio y de los bienes que hoy por hoy forman parte del patrimonio mundial. Realmente tenemos un desconocimiento de los turistas y de los visitantes de San Lorenzo del Escorial. No sabemos muy bien sus procedencias. Pensad que de este 500.000 de personas que hemos hablado que pasan por el Real Monasterio, por la Oficina de Turismo, estarán pasando en torno a los 60.000, ¿no, Eva? Quizá estamos hablando de unas cifras que bueno, nos dan una orientación, pero no nos hablan realmente de los turistas, y sobre todo de sus características, es decir, sus características socioeconómicas, cuáles son sus hábitos de consumo, en qué medida estos turistas que visitan el Real Monasterio están también contribuyendo al desarrollo de la ciudad. Y una coordinación de política turística un poco inexistente. Es verdad que durante los últimos años, y esperemos que en el futuro siga la técnica que ha sustituido a Belén Martínez, hemos tenido
la suerte que una persona que venía de la Dirección General de Patrimonio Cultural, que era arqueóloga, estuvo a cargo de la Subdirección General de Sostenibilidad Turística en la Comunidad de Madrid, y ella abrió muy bien y entendió muy bien que el destino Madrid no es un destino que se circunscribe al Ayuntamiento de Madrid, sino que es un destino que tiene que ser mucho más amplio y en el que tenemos que participar muchas más instituciones. Ella ha abierto un melón y esperemos que se mantenga con la que ahora mismo la sustituye Arantxa Urbina. Si bien es cierto que ahora, como están muy liados con los planes de sostenibilidad turística, es un poco follón, ¿no? Pero vamos, cuando acabe el plan de recuperación, transformación y resiliencia, suponemos que estaremos en otro nivel, como en su momento, no sé si recordaréis, fue el nivel que marcó lo que fue el plan de excelencia turística que tuvimos en el año 2003-2006. Ahí fue un momento muy importante porque el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial tuvo fondos para poder invertir en cosas en las que habitualmente no pueden invertir los ayuntamientos porque necesitan un capital muy fuerte que el presupuesto ordinario que se va transmitiendo de año a año no permite esos lujos. Bueno, ahora voy a hablaros ya un poco como, de lo que es la tercera parte, de qué tipo de actuaciones o qué hemos venido trabajando durante estos años en esta conexión del ayuntamiento, fundamentalmente con lo que es patrimonio nacional y con la Comunidad de Madrid. Este es el listado, pero vamos a ir pasando cosas a cosas. Esta colaboración con Patrimonio Nacional, no me voy a ceñir, o sea, no voy a hablar aquí de estas colaboraciones múltiples que existen, que tienen que ver con la utilización por parte del ayuntamiento de determinadas edificaciones. No voy a hablar de eso, voy a hablar meramente de lo que tiene que ver con un uso patrimonial desde una perspectiva más turística. Aunque desde una perspectiva turística, llamémosle transversal. Yo soy un convencido de que los ayuntamientos deben de integrar lo que es la disciplina turística no como una disciplina en sí misma, sino como en la acción que tienen que desarrollar en todos los departamentos que forman parte del ayuntamiento. Es decir, que cuando se plantea una acción municipal, sobre todo cuando se plantea una acción municipal que tiene repercusión en el ámbito turístico, no solamente hay que pensar en lo que son los residentes de San Lorenzo del Escorial, hay que pensar también en que puede ser objeto de uso por parte de los turistas. Y, sobre todo también, que esa interacción entre lo que son los turistas y visitantes no produzca finalmente turismofobia, ¿no? Este efecto que vemos en muchos destinos turísticos, máximo exponente quizá Barcelona, ¿no? Bueno, estas colaboraciones con Patrimonio Nacional surgen en un primer momento con unas líneas de subvención que os tenía prometido una anécdota ante la que nos encontramos hace muchos años. El Ministerio de Cultura sacó una convocatoria que va destinada a ayuntamientos en cuya delimitación exista algún bien que es patrimonio mundial. En aquel entonces, la casa en la que nos encontramos, estamos hablando antes del 2012, es decir, antes de que tuviéramos plano, antes de que tuviéramos delimitación. Existía en este edificio un problema con los tejados. No sé si Javier no está, ¿no? Nos ha abandonado. Bueno, pues Javier lo recordará. Y entre Javier, bueno, en aquel entonces era concejal José Antonio Vara, planteamos esta posibilidad. Nuestro compañero desaparecido, Luis Martín Gamero, se encargó de hacer la propuesta técnica y planteamos al Ministerio de Cultura rehabilitar los tejados de la primera casa de oficios. En aquel momento teníamos problemas. Curiosa la respuesta del Ministerio, porque fue tan tajante como ¿qué estáis pidiendo? La primera casa de oficios no forma parte del patrimonio mundial. Entonces, ante eso, como ayuntamiento, dimos una respuesta. ¿En base a qué? Una serie de argumentaciones, entre las cuales la más sencilla era, a ver, ¿por qué el bien se llama entonces monasterio y sitio? Porque si es monasterio, lo tenemos claro. Se hubiera llamado monasterio.
pero si es monasterio y sitio es porque hay algo más. De esas argumentaciones el resultado fue que nos dijeron, vale, admitimos pulpo como animal de compañía, ¿vale? Y entonces nos admitieron la solicitud, no muy conformes. No sé si consecuencia de ello o no, realmente no fuimos subvencionados, eso sí que fue claro. Bueno, previamente, perdonad, me he ido a lo que quería contaros, olvidando un poco de la cronología. Estas colaboraciones con Patrimonio Nacional, la primera colaboración, que muchas veces yo pienso que pensamos, joder, nos hace un favor Patrimonio Nacional con dejarnos la Casa de Oficios, pues que la Casa de Oficios esté abierta es muy importante, porque es parte del bien patrimonio mundial que está abierto a la humanidad y la gente puede venir a la Casa de Oficios y puede visitar sus salas de exposiciones y puede disfrutar del edificio. Igualmente ocurre con la Oficina de Turismo. La Oficina de Turismo también es una oficina municipal que está en una propiedad que es de Patrimonio Nacional. Pero a mí me quedo con la idea de que estamos contribuyendo a mantener la actividad de esta primera Casa de Oficios. En 2009, esta misma línea de subvención continuó y planteamos la celebración, una campaña de promoción de lo que era el 25 aniversario de la declaración del Real Monasterio como Patrimonio Mundial. En ese caso, pues planteamos un folleto y unas placas que habréis visto en muchos lugares que son Patrimonio Mundial, pues bueno, lo que entonces concebimos o que también nos permitió Patrimonio Nacional, no hicimos no fue de gran envergadura, pero bueno, por lo menos hay un sitio que, fijaros, es curioso, he puesto esta foto porque, bueno, pues en el momento de las redes sociales que vivimos, tener puntos en los que la gente comparta que ha estado en San Lorenzo del Escorial, pues yo creo que como destino turístico nos viene bastante bien. A mi compañero Manuel Magantos se debe este soterramiento de tendidos eléctricos y telefonía. He puesto unas imágenes para recordaros, ¿vale? Pero si fijáis, esto era Grimaldi, estos son los cables que cables que atravesaban lo que era la calle Grimaldi, eran cables de telefonía y de electricidad que estaban sustentados en las fachadas de lo que son las casas de oficios, que es donde pudimos intervenir. Y, como veis, pues el aspecto completamente diferente que ofrecen, ¿no? el que esas estructuras se hayan quitado. Manolo se llevó un gran palizón porque tuvo que... estos proyectos son muy duros de sacar adelante, porque hay que hablar con muchas particulares. Es más, me comentó como anécdota que en aquel momento existía una línea que todavía era de 125 y que el señor tenía derecho a mantenerla. Entonces, que era imposible quitar ese cable porque había que era el único por el cual llegaba a una vivienda de San Lorenzo del Escorial un cable de 125 voltios, no de 220. Fijaros aquí lo que es esta placa conmemorativa, todo lo que son los cables ya definidos y limpios. Esta es la bajada por la calle Capilla. También aquí hubo una serie de cables que no alcanzamos no lo contemplamos en el proyecto, porque en el proyecto solo contemplamos los que estaban dando fachada a lo que era la calle Florida Blanca. La segunda le tocó a Javier Montenegro, que fue las obras de restauración y mantenimiento verdaderamente de lo que son las carpinterías también de esta casa. Es decir, que estas ventanas que podemos ver ahora mismo se rehabilitaron en ese momento con cargo a esta subvención. No nos permitieron en aquel entonces, aquí había intención de si era posible para poder acceder a esta sala de una forma independiente, entrar por la que entramos habitualmente. No nos fue permitido por Patrimonio Nacional el abrir una puerta aquí, pero como veis todas las ventanas pues ya ofrecieron un look completamente diferente al que tenían, que era de dejadez y un poco de desidia, ¿no? Entonces ahí entraríamos en la disputa de a quién les corresponde pagarla, al casero o al inquilino, es decir, al Patrimonio Nacional o al Ayuntamiento. Entonces esta subvención nos sirvió como para poder paliar ese problema.
Por otra parte, también ya en 2013, bueno, deciros que ya en 2012 teníamos delimitación, ya estaba claro que lo éramos. Y previamente ya tenían más claro que lo éramos. Bueno, otro proyecto consistió, este proyecto fue más amplio, pero debido a las limitaciones presupuestarias de la subvención, nos lo redujeron y básicamente lo que hicimos es modificar la pasarela que teníamos en la calle Grimaldi, la que daba acceso a la actual oficina de turismo, ensancharla. Ese acabado del final, pues también, si veis esta rampita del final, era estrecha y hubo también que ampliar lo que era la rampa y, como no, el dotarle de accesibilidad para personas con discapacidad física a lo que era la propia oficina de turismo. Otra colaboración con Patrimonio Nacional, que también creo que es una buena vía y que debiéramos de irla desarrollando más a futuro, tiene que ver, y quizá no esté bien puesta porque el mérito de todo esto le corresponde a la Comunidad de Madrid. Lo voy a hablar después, pero recordar esta diapositiva, ¿no? Fue la firma que hicimos en 2017 de un convenio entre Patrimonio Nacional, el Ayuntamiento del Escorial y el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial para crear un tren turístico que recorra fundamentalmente, como veis aquí, lo que es los bienes patrimonio mundial. De forma que, bueno, este itinerario es un boceto, no existe un itinerario definitivo, porque todavía no logramos, por una mala experiencia que tuvimos a nivel municipal, el adjudicatario del tren no fue capaz o no quiso de ponerlo en marcha. Que sepáis que en el momento actual este convenio ya no nos vale, porque por las fechas haría inviable lo que es la gestión de ese tren y muy probablemente ya estamos con los convenios, con los borradores de los convenios entre las tres instituciones para llevarlo a cabo, si puede ser ya al inicio del próximo año. Otro tipo de colaboraciones es la organización de visitas abiertas al patrimonio mundial, que se han hecho. En este caso, pues es una visita que se hizo a la Casa de los Infantes y de la Reina y a la tercera Casa de Oficios. Otros que yo no he tenido todavía el privilegio de disfrutarlas son los conciertos que se organizan en lo que es la Casita del Infante. Y bueno, básicamente esa relación es la que mantenemos con Patrimonio Nacional. Con la Comunidad de Madrid sí que os he dicho que gracias a Belén Martínez hubo un impulso muy grande. No obstante, esa colaboración para lo que es el mantenimiento del bien pasa también por lo que es la Comisión Local de Patrimonio, eso que es un verdugo urbanístico para San Lorenzo del Escorial, pues bueno, hace su cometido, vela por la conservación de los bienes, pensad que tiene que velar tanto por lo que es el territorio histórico Felipe II, como el conjunto histórico-artístico, los bienes que tenemos declarados patrimonio, bienes de interés cultural. En su momento la Comunidad de Madrid también contribuyó a lo que fue la rehabilitación de Juan de Borbón y Battenberg, que ahora también pues, es un momento que fijaros, es una relación patrimonio mundial con lo que es también, por lo que afecta, el Paseo de Juan de Borbón y Battenberg está dentro de la delimitación de patrimonio mundial. Pues bueno, pues en su momento se rehabilitó, esa rehabilitación pues, ha dado problemas con el tiempo y ahora se están en gestiones para poder sacar adelante esta obra que es trascendental para lo que es San Lorenzo del Escorial. Con la Comunidad de Madrid se empezó un programa con un director general de comercio que era la creación de un pasaporte turístico que se llamó en su momento Ciudades Legado, en el cual participamos los ayuntamientos de Alcalá de Henares, Aranjuez y San Lorenzo del Escorial, que bueno, más con buenas intenciones que con frutos, pero sí que se evidenció la necesidad de que teníamos que hacer un esfuerzo conjunto, las ciudades patrimonio mundial de la Comunidad de Madrid, para trabajar la comercialización de algún tipo de producto turístico de forma conjunta.
Eso dio pie a la celebración de un convenio. Ay, os estoy quitando algo bonito, ¿no? Esto era el pasaporte. Este es el convenio que se firmó en su momento. Este fue un convenio que se firmó entre muchas partes. Como veis, son los tres municipios que tenemos patrimonio mundial, a excepción de Montejo de la Sierra y ahora Madrid, ¿vale? Montejo forma parte de un patrimonio mundial que es de carácter natural. Formaba también parte patrimonio nacional, Renfe, y la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Economía y Hacienda y la Consejería de Empleo, Turismo y Cultura. Mira, ya salió, Carlota. Este convenio de colaboración es importante porque a partir de él empezamos a trabajar lo que se ha materializado luego como el producto turístico que conocemos como el tren de Felipe II, que trae una afluencia de visitantes importante. Hemos sido capaces de generar un producto turístico de alto nivel que además compartimos las tres ciudades patrimonio mundial de la Comunidad de Madrid. Recordaros que el tren de Cervantes lo tiene Alcalá de Henares y el tren de la Fresa, que ya tiene más tradición, el Ayuntamiento de Aranjuez. De ahí que estuviera Renfe operadora y estuviera la Comunidad de Madrid. Bien, es que me equivoco, no veo ahí. Esto es la Comunidad de Madrid dentro de este convenio. Perdonad, estoy un poco despistado. Perdonad, esta es la publicación del convenio, ¿vale? Como os decía, es el tren de Felipe II, que tiene distintos packs. Pues pensad que a partir de este tren, pues estas visitas teatralizadas se han también desarrollado más. Y bueno, ya también la asociación de guías que se ha formado aquí en San Lorenzo del Escorial, que también están trabajando con mi compañera Eva, en el desarrollo de este tipo de actividades que complementan la visita a lo que es el patrimonio mundial. Pero a partir del tren, pues el fomento de este tipo de visitas se ha desarrollado considerablemente también con el apoyo del Ayuntamiento. Estos son los folletos que la Comunidad de Madrid está emitiendo en los últimos años en las ferias de turismo, que como veis es Patrimonio Mundial de Madrid y Patrimonio Mundial Trenes Históricos. Otro aspecto importante que incorporó la Comunidad de Madrid es que hizo una mesa sectorial de turismo. Es verdad que esta mesa sectorial de turismo ha tenido muy poca trayectoria porque ha durado, desde antes de la pandemia no nos han vuelto a convocar, ¿vale? Tuvimos una mesa sectorial, pero fue online y no para tratar problemas propiamente dicho de los destinos, sino que fue para comunicarnos por parte de la Comunidad de Madrid lo que iba a venir, los nuevos planes de recuperación, transformación y resiliencia que ha puesto en marcha el Estado. Pero más allá de eso no hemos vuelto a reunirnos. Sí, importante que dentro de esta mesa sectorial de turismo se creó una comisión especial de lo que es el patrimonio mundial. Y esta comisión yo creo que merecería la pena seguir trabajando en ella para desarrollar lo que estamos hablando de este tipo de producto turístico. Otra colaboración que también incidió en lo que es el patrimonio mundial es un estudio que la Comunidad de Madrid financió a las 3 ciudades patrimonio mundial y a las villas turísticas de la Comunidad de Madrid, que era sobre la situación de la accesibilidad a distintas personas con distintas discapacidades. Esto se hizo a través de PREDIF, ¿vale? Una federación de asociaciones de personas con discapacidad que tiene una marca que es Tour for All, que es donde se incorporan la información relevante para las personas que tienen cualquier tipo de discapacidad. Dentro de ello, se hizo un análisis del Real Monasterio, independientemente de que el Real Monasterio ya tenía un programa previo que ya había sido inaugurado de dotarle de cierta accesibilidad a determinadas partes de lo que es el Real Monasterio.
pero este informe no solamente hablaba del interior del monasterio, sino lo que también como ciudadanos nos interesa, de lo que es el entorno. Es decir, para llegar al Real Monasterio, las personas que tienen distintas discapacidades tienen problemas de acceso. De hecho, uno de los elementos que también, y muy probablemente en un futuro pues, tengamos en cuenta a nivel municipal, está el crear un itinerario turístico accesible, que partiría, o siempre hemos estado fantaseando que partiría de lo que es la estación de autobuses y llegaría, si es posible, hasta lo que es la casita del infante. Y ya desde un punto de vista ya más municipal, pues tenemos la estación de autobuses, que parece una tontería, pero si recordáis cómo era el tráfico antes de que estuviera la estación de autobuses ha canalizado gran parte del problema de los aparcamientos de los autobuses turísticos, que no están aquí expuestos. También lo que es la regulación de los aparcamientos públicos de lo que es el entorno próximo a la lonja y al Real Monasterio, es Juan de Borbón y Battenberg. Lo que es la señalización turística, que también afecta a lo que es el patrimonio mundial. Lo que es la promoción turística, nosotros siempre ya trabajamos con lo que es el escudo de patrimonio mundial. En nuestra página web tenemos un sitio específico en el que ofrecemos información sobre patrimonio mundial y en la propia oficina de turismo. Lo que ha sido la extensión de la red Wi-Fi, que recientemente ya se ha extendido también a lo que es la lonja del monasterio, pero todo el entorno de lo que es Florida Blanca, también lo que es el Parque Adolfo Suárez está cubierto. Lo que son, o lo que hicimos, o lo que se hizo en su momento con las exposiciones del legado de Luis de Vera. Esta mañana se ha firmado ya finalmente el convenio con la universidad, que dará pie a que estas obras, que pueda salir adelante lo que es la conservación y el aprovechamiento del legado del máximo exponente del estudio de Juan de Herrera. También desde mi compañera Arantxa promueve unos cursos de historia y arte en lo que, de lo que es el Real Sitio de San Lorenzo del Escorial, en los que el monasterio y las edificaciones que acompañan también se explican. Tenemos también en este sentido un ponente fantástico, ¿no? Hasta el momento, que ha sido José Luis Vega Loeches, que se conoce muy bien lo que es el municipio. De hecho, es el redactor de una publicación que editó en su momento el ayuntamiento y que ha vuelto a reeditarse de lo que es San Lorenzo del Escorial, el patrimonio mundial. En su momento, copia y pega. Esto es una exposición que se hizo con el aniversario de Carlos III, ¿recordáis? Pues se hizo una exposición sobre lo que es la mina de Montalvo, es decir, el pasadizo ese subterráneo que viene desde el Real Monasterio a la segunda casa de oficios, pasa por el puente, por la pasarela, por el pontón a la primera casa de oficios y que teóricamente llevaba al Real Coliseo. El uso, como os he dicho, del logotipo Patrimonio Mundial, aquí tenéis como las 3 versiones oficiales. Sí comentar que el otro día hablando con el Ministerio de Cultura me señalaban que UNESCO, vamos a tener ahora un martirio porque UNESCO cambia de logotipo, con lo cual el logotipo de todos los patrimonios mundiales tendrá que cambiar. Y, pues, como no, esperemos que en el futuro pues sigamos manteniendo esta celebración del patrimonio mundial o estas jornadas de patrimonio que se celebran en el contexto de no solo de este 50, sino que sabéis que el día 16 de noviembre es el Día del Patrimonio Mundial. Pues bueno, pues a lo mejor mantener esta iniciativa es muy positiva para el futuro. También aquí en la Casa de Cultura se hizo una presentación de este libro del Patrimonio Mundial Cultural, Natural e Inmaterial de España, también está en esta sede,
visitas guiadas, caracterizadas y teatralizadas que se hacen en torno a lo que es el patrimonio mundial. Bueno, ejemplos de actuaciones que tienen que ver, en las que interviene directamente nuestro ayuntamiento. Bueno, finalmente voy a dedicar lo que nos queda a unos retos de futuro en relación. He querido mantener esa denominación de monasterio y sitio del Escorial. Para mí son 4 elementos muy importantes, ¿no? Lo que es la actualización de la información, la delimitación del bien, la gestión del bien y lo que he llamado banderas rojas. Por lo que se refiere a la actualización de la información, fijaros que es muy curioso, cuando se hace la declaración que se hace en el año 31 de los bienes de la corona, como parte del Tesoro Artístico Español, es una declaración que es un simple decreto, no tiene ningún tipo de expediente detrás. Es decir, simplemente por el hecho de que una serie de bienes, no solamente los que están en San Lorenzo del Escorial, sino en toda España, eran bienes de la corona, esos bienes forman parte del patrimonio histórico español. Entonces, no existe una documentación que informe o aclare muchas perspectivas o tendencias que hay en la literatura que se ha hablado sobre el real sitio, ¿no? La documentación, como hemos visto, del patrimonio mundial es muy escueta. Esta importancia de resaltar, hasta hace muy poco no resaltamos estos valores. Yo creo que UNESCO, en los informes que hace a nivel todo el patrimonio mundial, hace referencia a la importancia que es el cómo transmitimos a la sociedad en su conjunto la importancia de por qué estamos protegiendo esto. Una cosa es lo bonito que es, pero que la gente entienda la trascendencia de por qué estamos protegiendo estos bienes. Por otra parte, también tener correctamente el descrito el bien, ¿no? Por lo que os decía, para poder difundir, para poder mejorar los aspectos interpretativos y divulgativos asociados al patrimonio. Otro reto, quizá la delimitación del bien. La delimitación del bien, pues que a mí, sinceramente, se me queda un poco corta. No soy quien debería determinar, pero sí que teniendo tantos niveles de protección como tenemos en nuestro municipio. Ya os he señalado con anterioridad. Esa supervisión que hace la Comunidad de Madrid a través de la Comisión Local de Patrimonio, pues yo creo que a lo mejor esa delimitación de bien, no a lo mejor que el núcleo duro a lo mejor siga manteniéndose como es, vale, pero sí que la UNESCO ha dejado claro la importancia de crear un área de amortiguación alrededor de lo que está en el momento actual declarado, y en ese sentido pues tenemos distintos referentes, o bien el que en su momento cuando se presentó la declaración, que formaba parte del conjunto histórico-artístico y el bien del paisaje pintoresco, o bien tomar como referencia el territorio de la cerca histórica. Es decir, que los límites de 2012 no resuelven un poco esta cuestión de la amortiguación. Por otra parte, el consolidar sustancialmente la integridad y la singularidad del bien, a través de los elementos de protección. He dejado sin mencionar la propia normativa urbanística. Dentro de nuestra normativa urbanística, el catálogo de bienes y espacios protegidos, que se ha hecho recientemente por parte del Ayuntamiento también, una revisión de cómo poder, de ese catálogo en aras de pensar en el futuro, qué bienes incluir de los que no estén y qué alcance debe adoptar esa catalogación. Y fijaros que también estamos afectados por el plan de ordenación de los recursos naturales de la Sierra de Guadarrama, por el lugar de importancia comunitaria Cuenca del Guadarrama, es decir, por la Red Natura 2000. También a nivel patrimonio nacional existe un plan de ordenación del bosque de la Herrería, y también tenemos en nuestro monte la ordenación del monte de la jurisdicción. Es decir, yo creo que hay muchos elementos que realmente están marcando la protección en San Lorenzo del Escorial,
y esta delimitación no debería de tener problemas para poderse, por lo menos, incorporar lo que es un espacio de amortiguación. ¿Esto qué supone? Pues en realidad poner en valor el bien. Si os fijáis, es un sistema, lo que crea Felipe II con el territorio histórico, es un sistema que está inalterado prácticamente 200 años, que casi nos ha llegado bastante bien, diría yo. Y entonces, esto es lo que tenemos que ser capaces de transmitir, tanto a nuestra generación como a generaciones futuras. Y el propio monasterio, como digo aquí, y esas múltiples funciones que desempeña, hay que entenderlas no solamente ciñéndonos a lo que está actualmente protegido, sino a todo el territorio que lo circunda y a la historia que ha tenido asociada a los dos municipios, tanto al Escorial como a San Lorenzo del Escorial, fundamentalmente. Otro reto de futuro sería la gestión del bien. Os he dicho que con malicia quizá he hecho hincapié en decir que no solamente son bienes que son de patrimonio nacional. La calle Juan de Borbón y Battenberg la gestiona el ayuntamiento, con lo cual es gestor del bien, o debería de ser gestor del bien. Entonces, esta gestión de este espacio debería ampliarse, que a lo mejor debería incluir también a lo que es la Comunidad de Madrid, por su carácter de protección del patrimonio histórico, pues no estaría mal. Aquí os señalo una cita de una compañera, Carmen Mínguez, que ha estudiado muy bien las relaciones de patrimonio en los reales sitios, y dice: patrimonio nacional como stakeholder de numerosos e importantes destinos, como un agente del destino, debería consensuar sus estrategias principales con los agentes que gestionan los destinos, así como con los responsables autonómicos. O sea, esto no estoy inventando nada nuevo, sino que realmente tiene una historia. Dentro de esta gestión del bien, y sí que ICOMOS hace mención explícita de esto, deberíamos de tener un plan de gestión del bien, y ese plan de gestión no existe. ICOMOS, la Convención no tiene conocimiento de que exista este plan de gestión, al que obliga el artículo 108 de las directrices prácticas de la Convención. Y finalmente también el establecer un sistema de indicadores. Y bueno, ya para acabar, estas banderas rojas, que para mí son estas, las más claves. Os hablaba de degradación e infrautilización de edificios. Hoy por hoy, la tercera casa de oficios hay que darle una salida. No puede ser que un edificio patrimonio mundial esté cerrado y en proceso de deterioro. La Casa de los Infantes y de la Reina, bueno, tiene una utilización parcial, pero sería otro objetivo que esa utilización alcanzara a estos edificios. Por otra parte, Patrimonio Nacional hizo una importante inversión hace unos años en lo que era el centro de recepción de visitantes, es decir, en la parte que da al monasterio, en la parte baja de este edificio. Por otra parte, mantener y garantizar el patrimonio mueble del Real Monasterio, y esto va un poco con malicia por lo que es las colecciones reales y la preocupación que tenemos en nuestro municipio, ¿no? de que muchos bienes muebles salgan del monasterio y dejen de formar parte de nuestro patrimonio. Me comentaba la alcaldesa, y me permito decirlo, si no te importa, Carlota, acaba de hacer una encuesta la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid sobre los bienes patrimonio mundial, y una de las cosas que resalta de nuestro patrimonio mundial es que no se valora o se valora insuficientemente la existencia de obras de arte. ¿Vale? Pues eso es algo que deberíamos de poner en valor. Por otra parte, que me consta que están en ello el equipo de gobierno actualmente, lo que es la rehabilitación de la calle Juan de Borbón y Battenberg. El hecho de incorporar a la ciudadanía en los procesos de gestión, los propios ciudadanos de San Lorenzo del Escorial hemos de ser embajadores de nuestro patrimonio mundial. Eso yo creo que alguien me comentó, no sé si fue Enrique París, que probablemente para estas ideas muchas veces tiene esa lucidez, pues
que cuando un turista venga, un amigo nuestro, venga a ver patrimonio mundial, yo ya he visto, mira, vienen mis suegros, a verme, a ver a su nieto, ¿no? Y van a venir claro, me voy a tener que volver a gastar la entrada al patrimonio mundial para enseñárselo. Entonces, que a lo mejor hubiese alguna sensibilidad por parte del Patrimonio Nacional para que los locales tuvieran o media entrada o que no les costase la entrada si vienen acompañados de visitantes, pues un poco que hagan de cicerones de lo que es el patrimonio mundial. Bueno, el aprovechar las líneas de financiación existentes, eso ahora mismo me consta que se está trabajando muy arduamente. Esta mañana la propia alcaldesa ya anunciaba que vamos a disponer de un primer plan de sostenibilidad turística que va a suponer una inversión de 2 millones de euros y estamos pendientes de una resolución definitiva de un segundo plan por un montante un poco superior a esos 2 millones. Mejorar la comunicación. La comunicación, hoy por hoy, lo que es la web, lo que es las redes sociales es fundamental. Y lo que es las webs, os he comentado Spain.info, la de Patrimonio Mundial. A lo mejor el Patrimonio Mundial merecería una web aparte, no lo sabemos. Y lo que es una señalización de bienvenida. El otro día, hablando con la técnica de Patrimonio Mundial del Ministerio de Cultura, me decía, es que entras en San Lorenzo y eso debería de ser contundente, el hecho de anunciar que se está entrando en un patrimonio mundial. Lo que es la accesibilidad universal, la digitalización y la sostenibilidad, que muchos de estos programas están metidos en los planes que nos acaban de aprobar, y vincular lo que es la gestión de patrimonio mundial a procesos de desarrollo local, es decir, a productos. Quizá patrimonio, eso hubo un asesoramiento técnico que tuvimos del ayuntamiento, estuvo diseñando una serie de productos turísticos y una de las sugerencias que hacía Javier era, bueno, pues a lo mejor Patrimonio Nacional podía establecer convenios directos con hoteles que facilitasen visitas exclusivas al patrimonio, al Real Monasterio o a cualquiera de los bienes del patrimonio mundial, a cambio de pernoctar en San Lorenzo del Escorial. En esa dinámica que comentaba esta mañana la alcaldesa, uno de los objetivos que tenemos es incrementar las pernoctaciones. Y, como decía Miguel Ángel Troitiño, el convertir verdaderamente este patrimonio mundial en un laboratorio de innovación. Bueno, pues yo ya he acabado. Muchas gracias por vuestra atención y vuestra paciencia. Gracias. Si queréis comentar alguna cuestión, ¿tenéis alguna pregunta? Sí. Y el monasterio estaba cerrado. Entonces, lo único que encontró en todo el pueblo, en papelerías y otras tiendas que le fui señalando y tal, eran, bueno, aparte de libros que se llevó, claro, pero quería letras y más y solo encontró imanes. Entonces, si eso el ayuntamiento o algo... Mira, eso tenemos una experiencia al respecto con el plan de excelencia. Con el plan de excelencia turística hicimos mucho merchandising, por así decirlo, que durante un tiempo, mientras duró la empresa municipal San Lorenzo Siglo XXI, comercializábamos directamente a través de la oficina. Y esto te habla de 2003-2006 y seguimos teniendo cosas. Porque realmente no hemos tenido esa demanda, que en principio potencialmente uno pudiera imaginar. Eso en el momento actual, pocas, porque hay tiendas, lo que venden las tiendas, eso es, no tenemos productos específicos. Pero eso, fijaros que también, otro elemento para la reflexión en relación a este aspecto, si recordáis, durante un tiempo hubo abierta una pequeña tienda en lo que era la antigua bolera. Y esa tienda estaba específicamente especializada en ese tipo de productos y tuvo que cerrar, porque la demanda no era suficiente.
Sí. ¿Tenéis alguna otra pregunta? Porque os tengo una sorpresa. Eso es, las fotos, ¿vale? Bueno, pues os pongo las fotos. Estas fotos, como os decía, son las que están en el expediente de la Declaración de Patrimonio Mundial. Pues nada, muchas gracias por vuestra atención y por haber venido.